Sientes ese frío punzante que te aprieta el centro del pecho cada mañana a las 6, justo cuando tus manos tiemblan sin control al sostener la taza de té. No es algo pasajero, llevas meses arrastrando este cansancio en los huesos y esa presión en la garganta que parece cerrarse cada vez que escuchas pasos en el pasillo. Has intentado ignorarlo, tomaste infusiones para los nervios y rezaste buscando una paz que no llega, pero nada calma ese nudo en el estómago. Ese dolor no es tu enemigo, es tu cuerpo gritando una verdad que tu corazón se niega a ver sobre la persona que comparte tu propia mesa. En los próximos minutos vas a entender qué es lo que está pasando de verdad. Me llamo Carmen, tengo 71 años y pasé 3 décadas custodiando el silencio sagrado de la Biblioteca Central. Mi vida era un orden perfecto de estanterías y fechas de devolución, pero ahora el silencio en mi casa de Coyoacán es un grito que no puedo callar. Manuel, mi esposo por 45 años, era un ingeniero civil que construía puentes mientras yo ordenaba mundos de papel. Todavía puedo oler su loción de madera y tabaco en las mañanas y ver sus manos grandes, marcadas por el cemento, descansando sobre la mesa. Su partida repentina el martes pasado dejó un hueco en mi pecho que ninguna lectura puede llenar, una herida abierta que sangra hoy. Mi estructura familiar, antes sólida, ahora se siente como una estantería a punto de colapsar bajo el peso de Diego, mi hijo mayor, quien siempre presumió de ser un genio financiero. Adriana, mi hija menor, se alejó hace años por malentendidos que nunca sanaron del todo. Mi rutina comienza a las 6 de la mañana regando las azaleas rojas del patio y preparando un té de canela que Manuel adoraba. Antes de seguir, quiero agradecerles por acompañarme hoy. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan, los leo con atención. Cabe aclarar que algunos nombres han sido modificados para proteger la privacidad de los involucrados en esta historia real. Al regresar a nuestra casa en Coyoacán, me refugié en el taller de Manuel buscando el consuelo del serrín y el metal frío. Entre sus herramientas perfectamente alineadas, noté que su libreta de proyectos, esa que siempre llevaba en el bolsillo de su overol gris, estaba sobre el banco de trabajo, abierta en la página del 15 de marzo de 2019. Lo extraño no era el olvido, sino el dibujo de una llave antigua con el número 402 escrito debajo con una precisión matemática que me heló la sangre. Intenté convencerme de que era solo el diseño de una cerradura vieja para algún cliente, pero Manuel nunca dejaba sus notas personales fuera de su caja de seguridad blindada. Esa misma tarde, mientras Diego revisaba con urgencia los cajones del escritorio buscando testamentos, vi caer un folleto satinado de su maletín de cuero italiano. Era publicidad de la residencia Atardecer de Oro, un asilo de lujo ubicado en las afueras de la ciudad, con fecha de ingreso para el próximo lunes. Lo que me detuvo el corazón fue ver el monto del depósito inicial, 1.000.000 de pesos, exactamente la cifra que él juraba que no existía en las cuentas bancarias de su padre. La contradicción entre su supuesta quiebra y ese gasto suntuoso creó una grieta en mi confianza que ya no pude cerrar. Una sospecha sin nombre comenzó a devorarme por dentro. Revisé el contrato de 1995 con una lupa, buscando una salida a este laberinto de mentiras que Diego había tejido a mi alrededor. En la página número 4, justo debajo de la firma de Manuel, encontré una anotación en rojo que mencionaba la cuenta bancaria 044-729-11 del antiguo Banco del Centro. Diego me había jurado que mi esposo solo tenía una tarjeta de débito vacía, pero este documento hablaba de un fondo de contingencia que nunca fue reportado en la lectura inicial del testamento. Mis manos se sentían frías y rígidas, como si estuviera tocando el hielo de una tumba, mientras comprendía que mi propio hijo estaba editando la realidad para dejarme sin nada en este momento de luto. Esa noche, mientras Diego dormía en el sofá, me deslicé hasta su maletín de cuero italiano y busqué pruebas de su traición financiera. Mis dedos encontraron un estado de cuenta de la empresa Inversiones Futuro, fechado el 20 de abril de 2026, donde aparecía una deuda de 4 millones de pesos a nombre de mi hijo. Sentí una náusea violenta subir por mi garganta al ver que el aval de ese préstamo era nuestra casa de la calle Francisco Sosa, la propiedad que Manuel construyó con tanto esfuerzo. Mi hijo no solo estaba mintiendo sobre el dinero del funeral, estaba apostando el techo sobre mi cabeza para salvar su propio pellejo de los acreedores externos. El comportamiento de Diego se volvió errático,
lo observaba desde la cocina mientras caminaba de un lado a otro por el jardín, hablando en susurros por su teléfono celular. Anoté cada hora de sus llamadas, registrando un patrón que se repetía siempre a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, justo cuando los bancos cerraban. El miércoles noté que traía una carpeta amarilla que intentó esconder bajo el asiento de su auto cuando me vio salir a regar las plantas. Esa carpeta contenía un sello de la Notaría Pública 15, un lugar que Manuel jamás visitó, lo que confirmaba que la conspiración tenía capas legales que yo aún no podía comprender totalmente. Comprendí que no podía enfrentarme a la ambición de Diego sin un aliado que conociera las sombras legales donde él se movía con tanta destreza. Recordé al licenciado Guzmán, el director de la funeraria que leyó el contrato de 1995, y decidí llamarlo desde el teléfono público de la esquina para no ser escuchada. Guzmán es un hombre de 60 años, con ojos astutos y un historial de lealtad hacia Manuel que se remonta a la construcción del puente San Ángel en 1988. Al escuchar mi voz temblorosa, me citó en una cafetería discreta frente al Parque de Santa Catarina, prometiendo que traería los expedientes originales que Diego creía haber destruido esa misma mañana. En esa mesa de madera desgastada, Guzmán me reveló la primera gran anomalía. El contrato de 1995 no era simplemente un servicio funerario prepagado, sino un fideicomiso blindado. Manuel depositó 850,000 pesos de aquel entonces con la instrucción específica de que los fondos se liberaran únicamente bajo la supervisión de un auditor externo del banco. Al escuchar esto, sentí un pinchazo agudo en el pecho, una mezcla de alivio y terror absoluto al entender que mi esposo sabía que este día llegaría. La escala de la previsión de Manuel era tan inmensa como la traición de Diego, quien ya había intentado reclamar esos fondos 3 veces durante esta semana. La segunda revelación de Guzmán fue aún más devastadora. Diego no solo estaba liquidando los ahorros, sino que ya había iniciado los trámites de incapacidad legal en mi contra. Me mostró una copia de un dictamen médico falso donde se afirmaba que yo padecía demencia senil avanzada, lo que le permitiría vender la casa sin mi consentimiento expreso. Un sudor frío empapó mi espalda mientras leía esas palabras crueles firmadas por un doctor que jamás me había examinado en mi vida. La conspiración se extendía más allá de la familia, era una red de corrupción diseñada para borrar mi existencia y convertirme en una prisionera olvidada dentro de aquel asilo de lujo. Regresé al taller de Manuel buscando desesperadamente la llave con el número 402 que había visto en su libreta, sospechando que allí residía mi última esperanza. Cada estantería que revisaba parecía burlarse de mi ceguera, pero al mover una vieja caja de tornillos oxidados, encontré un compartimento oculto detrás del panel de herramientas metálicas. Dentro no solo estaba la llave, sino una serie de grabaciones en casete donde Manuel hablaba con una voz cansada pero firme sobre las sospechas que tenía de Diego. Escuchar su voz después de su muerte fue como recibir un abrazo desde el más allá, un recordatorio de que su amor siempre fue un escudo protector contra la codicia ciega. La investigación me llevó a descubrir que Diego no actuaba solo, pues Adriana, mi hija alejada, había recibido correos electrónicos falsos donde yo supuestamente la repudiaba por completo. Diego había construido un muro de mentiras para aislarnos, asegurándose de que nadie pudiera ayudarme cuando él finalmente decidiera ejecutar su plan de enviarme al asilo el próximo lunes. Sentí un dolor punzante en mis rodillas mientras comprendía que la quiebra financiera era solo la fachada de una demolición emocional planificada durante años por mi propio hijo primogénito. Mi hogar ya no era un refugio, sino una jaula dorada donde el carcelero compartía mi misma sangre y desayunaba conmigo cada mañana. El riesgo para mi seguridad personal escaló cuando Diego entró al taller y me encontró revisando los papeles, con una mirada gélida que nunca le había visto antes. Sus palabras fueron suaves, casi un susurro, pero cargadas de una amenaza letal que me hizo retroceder hasta chocar con el banco de trabajo de madera. Mamá, ya no tienes que preocuparte por nada, el lunes todo este caos terminará y estarás en un lugar donde te cuidarán mejor, me dijo mientras apretaba mi brazo con fuerza. Antes de que les cuente lo que encontré escondido bajo el asfalto del garaje, necesito preguntarles, ¿creen que un hijo nace malo o el dinero lo cambia? Digan hijo o dinero. Guzmán y yo nos reunimos nuevamente el jueves, 23 de abril bajo la lluvia persistente que azotaba el Parque de Santa Catarina.
El expediente que me entregó contenía algo aterrador, el nombre del doctor Julián Estrada, un neurólogo con una clínica privada en la calle Ámsterdam 142. Descubrimos que Estrada había recibido 3 depósitos de 50,000 pesos cada uno desde la cuenta personal de Diego entre enero y marzo de 2026. No era solo un médico corrupto, era un socio estratégico en la demolición de mi cordura ante la ley mexicana. Mi propia firma aparecía falsificada en 14 formularios de consentimiento informado que yo jamás había visto ni mucho menos firmado con mi puño y letra legítima y clara. La red de corrupción se extendía hasta la propia administración de la residencia Atardecer de Oro, dirigida por una mujer llamada Beatriz Valdés. Guzmán encontró correos electrónicos impresos donde Diego prometía una donación extraordinaria de 800,000 pesos si lograban que mi ingreso fuera definitivo y sin derecho a visitas externas. El nivel de detalle en esas comunicaciones me provocó un temblor en las rodillas que casi me hace caer al suelo de la cafetería. Estaban planeando mi desaparición civil con una precisión de ingeniería, utilizando la misma lógica matemática que mi esposo Manuel empleaba para construir puentes seguros, pero aplicada aquí para enterrarme viva en el silencio absoluto de una habitación acolchada y solitaria por siempre. Recordé la llave 402 y decidí que debía ser la caja de seguridad del Banco del Centro, la única sucursal que mantenía bóvedas antiguas en el centro histórico. Al llegar, presenté mi identificación y, tras pasar 3 controles de seguridad biométricos, el empleado me condujo a una habitación fría y estéril con paredes de acero inoxidable. Al girar la llave, el compartimento reveló una carpeta azul marino con el sello de Inversiones Patrimoniales del Norte, fechada el 12 de octubre de 2023. Dentro encontré la lista completa de los cómplices de mi hijo, incluyendo a un notario y un tasador de bienes raíces que ya habían valorado mi casa en 10 millones de pesos mexicanos sin mi permiso. Esa noche, al entrar en mi casa, sentí la mirada gélida de Diego clavada en mi nuca como un cuchillo de carnicero recién afilado. Estaba sentado en la oscuridad del comedor, con una copa de coñac en la mano y mi libreta de la biblioteca abierta sobre la mesa de caoba. Mamá, has estado caminando mucho últimamente para alguien con tu supuesta fragilidad articular, me dijo con una voz que destilaba un veneno pausado y calculado. Mi corazón golpeaba mis costillas con una fuerza salvaje, mientras yo intentaba mantener el rostro impasible y las manos ocultas en los bolsillos de mi delantal gris para que no notara el temblor que me devoraba. El aire en el pasillo se volvió denso y difícil de respirar, como si las paredes de la casa de Francisco Sosa se estuvieran cerrando sobre mis pulmones. Diego se levantó lentamente, su sombra proyectándose gigante sobre el retrato al óleo de Manuel que colgaba en la pared principal del salón. Noté que sus ojos escaneaban cada uno de mis movimientos, buscando una grieta, un error, cualquier señal de que yo sabía lo que él estaba preparando para el próximo lunes. Tuve que morder mi lengua con rabia para no gritarle que ya conocía su alianza oscura con Beatriz Valdés y sus sucios pagos médicos realizados para borrarme legalmente de mi propia historia familiar. Fingir que mi mente se estaba desvaneciendo fue el acto más doloroso y humillante que tuve que realizar en mis 71 años de existencia digna. Durante la cena, derramé un poco de sopa de fideo sobre el mantel a propósito, permitiendo que él viera lo que quería ver, una anciana incapaz de valerse por sí misma. Él suspiró con una falsa lástima que me hizo sentir una náusea violenta, una quemazón que subía por mi esófago mientras él fingía limpiar mi desastre con una servilleta. Por dentro, mi mente trabajaba a una velocidad frenética, repasando cada documento encontrado en la caja 402 y planeando mi siguiente movimiento defensivo para salvar mi libertad. El viernes por la mañana, mientras Diego se bañaba, logré entrar en su computadora personal utilizando la fecha de nacimiento de Manuel como contraseña, algo que su propia arrogancia nunca cambió. Allí encontré el contrato final con Atardecer de Oro, que incluía una cláusula de sedación preventiva por agitación psicótica firmada por el doctor Estrada. Se me heló la sangre al comprender que el lunes no solo me llevarían a un asilo, sino que planeaban mantenerme drogada para que no pudiera protestar ante ningún juez de guardia. Era una sentencia de muerte en vida, redactada con tipos de letra elegantes y sellos oficiales que daban a su crueldad una apariencia de legalidad. Debajo de un archivo digital oculto llamado Proyecto Demolición, encontré los escaneos de las escrituras originales de nuestra casa que Manuel había protegido con tanto celo y amor.
Diego había creado una copia falsa mediante un software de edición profesional, alterando los nombres de los propietarios legítimos para aparecer él como único heredero universal. La prueba era irrefutable: mi propio hijo estaba cometiendo un fraude patrimonial de dimensiones criminales, traicionando el legado de 3 generaciones de nuestra familia. Ver su firma junto a la del notario corrupto en ese documento espurio fue el golpe final que transformó mi miedo en una determinación de hierro puro para luchar hasta el final. Pero lo que encontré en la última carpeta del escritorio digital de Diego me dejó completamente paralizada y con el alma rota en 1000 pedazos irreconocibles. No era un documento financiero, sino una fotografía de mi hija Adriana entrando en una clínica psiquiátrica hace 2 años. Lo que estoy a punto de revelarles sobre el verdadero destino de mi hija y el plan final de Diego para este fin de semana es tan perturbador que entenderé si deciden dejar de ver este video ahora mismo para proteger su sensibilidad. Este es el momento de retirarse si no están preparados para la verdad más oscura de esta familia. Si deciden quedarse, sepan que ya no hay vuelta atrás en este descenso final. Al insertar el último casete en la vieja grabadora del taller, el ruido blanco cesó para dar paso a una conversación grabada el 15 de marzo de 2019, la misma fecha escrita en la libreta. La voz de Manuel sonaba ronca, casi un susurro, mientras confrontaba a Diego sobre unas transferencias no autorizadas desde la cuenta de la biblioteca. Mi corazón dio un vuelco al escuchar que mi esposo no murió de un fallo cardíaco espontáneo, sino tras una discusión violenta donde Diego le gritaba que ya era un estorbo para sus ambiciones. No era solo avaricia financiera, era un odio acumulado que Manuel había documentado con la precisión de un ingeniero forense, dejando las pruebas donde solo yo las encontraría. Sentí un frío glacial subiendo por mi columna vertebral mientras mis pulmones se negaban a procesar el aire viciado del taller de Coyoacán. Mis manos, antes firmes por décadas de ordenar libros, ahora golpeaban la mesa de madera con un espasmo incontrolable que tiró la lámpara al suelo. La revelación me golpeó físicamente. Manuel sabía que su propio hijo lo estaba envenenando lentamente con dosis alteradas de su medicamento para la presión. La náusea fue tan violenta que tuve que sujetarme de los estantes de metal, mientras mi visión se nublaba con manchas oscuras. No era un duelo natural, era el descubrimiento de un asesinato planificado bajo mi propio techo y frente a mis ojos ciegos. De repente, 2 recuerdos que había enterrado bajo la alfombra de la negación cobraron un significado siniestro y revelador en mi mente herida. Recordé aquella tarde de agosto cuando Diego insistió en preparar él mismo el té de canela de su padre, prohibiéndome entrar a la cocina con una agresividad inusual. También reviví el momento en que Manuel tiró sus pastillas por el desagüe mientras me miraba con una tristeza infinita, intentando decirme algo que mi amor maternal no me permitió descifrar entonces. El amor que aún siento por mi hijo se estrelló contra la evidencia de su maldad, creando una cicatriz interna que nunca sanará, mientras comprendía que su traición nació hace décadas. Me puse de pie con una determinación de hierro, guardando los casetes y el contrato de 1995 en mi abrigo negro con movimientos precisos y calculados. Llamé al licenciado Guzmán y le ordené que contactara a Adriana inmediatamente. Era hora de que mi hija supiera que nunca la repudié y que juntas destruiríamos a Diego. La trampa que Manuel diseñó desde el pasado estaba lista para cerrarse sobre el cuello del hijo que nos traicionó sin piedad ni remordimiento alguno. Antes de que el enfrentamiento final comience en el funeral, necesito saber quiénes de ustedes siguen aquí conmigo en este momento tan oscuro. Por favor, escriban presente en los comentarios si están listos para la justicia. Llegué al funeral de Manuel bajo la mirada gélida de los pocos amigos que Diego permitió invitar, caminando con una rectitud que no sentía en mis huesos pero sí en mi espíritu. Me acompañaban Adriana, con los ojos rojos de dignidad recuperada, y el licenciado Guzmán, quien portaba el maletín de cuero como si fuera un arma de guerra cargada. Diego estaba junto al ataúd de caoba falsa, fingiendo un llanto que me revolvió el estómago por su falsedad absoluta ante todos los presentes. Cuando me acerqué, él intentó abrazarme para mantener la fachada de hijo protector, pero le puse una mano firme en el pecho, deteniéndolo en seco frente a la mirada atónita. Saca tus manos de encima, Diego, porque hoy el silencio de tu padre se termina, sentencié con una voz que resonó en toda la capilla ardiente de la funeraria. El licenciado Guzmán sacó el contrato original fechado May 12, 1995,
el documento de $50,000 que activaba la auditoría forense inmediata sobre cada centavo de la familia. Diego soltó una carcajada nerviosa, intentando manipular a la audiencia gritando que mi demencia senil me hacía delirar y que ese papel era un invento. Sin embargo, su sudor frío delataba que sabía que el techo legal que Manuel construyó desde el pasado estaba a punto de colapsar sobre su propia cabeza criminal hoy mismo ante todos. Justo en ese momento, las puertas de la capilla se abrieron con estrépito para dar paso al inspector Ramírez y dos oficiales de la policía ministerial. Adriana entregó una carpeta con las grabaciones del taller y el dictamen médico falso firmado por el doctor Estrada para recluirme en el asilo. Diego retrocedió, chocando contra el féretro de su propio padre, mientras su rostro se transformaba de una máscara de piedad a una mueca de terror absoluto y animal. Los murmullos de los presentes se convirtieron en un silencio acusador cuando vieron los documentos originales que probaban el fraude patrimonial de $600,000 que mi propio hijo había orquestado fríamente contra su propia madre. Él nunca me dio lo que merecía, siempre fuiste tú su prioridad. Gritó Diego fuera de sí, rompiendo finalmente su máscara de perfección ante el inspector Ramírez. Confesó entre gritos de odio que había alterado los medicamentos de Manuel porque no podía esperar a que la herencia llegara de forma natural y lenta. Dijo que merecía la casa de Francisco Sosa por todos los años que pasó fingiendo ser el hijo modelo mientras nosotros vivíamos en una burbuja de papel y libros viejos. Sus palabras fueron la prueba definitiva. Una confesión espontánea cargada de resentimiento que selló su destino legal mientras los oficiales lo rodeaban para proceder con su detención inmediata y totalmente pública frente a todos. El inspector Ramírez le leyó sus derechos constitucionales mientras le colocaba las esposas metálicas que crujieron con un sonido definitivo en el silencio sepulcral de la sala funeraria. Diego fue escoltado por el pasillo central de la capilla, despojado de su reloj de oro y de su falsa dignidad de inversor exitoso ante sus socios. La exposición pública fue total, sus amigos y acreedores presenciaron la caída del hombre que juraba haber heredado una fortuna que en realidad estaba intentando robar mediante crímenes atroces. Vi su figura encorvada desaparecer dentro de la patrulla policial mientras el sol de Coyoacán iluminaba la verdad que Manuel protegió con tanta sagacidad y previsión desde hace muchos años. La justicia fue implacable. Diego recibió una sentencia preliminar dictada hoy April 29, 2026 de 25 años de prisión por fraude agravado, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. El doctor Estrada y el notario corrupto perdieron sus licencias profesionales de por vida y enfrentan multas de $100,000 cada uno por su complicidad criminal. Adriana y yo recuperamos legalmente la casa de Francisco Sosa y el fideicomiso de Manuel, asegurando que su legado permanezca intacto para las futuras generaciones de nuestra familia. Un detalle visual externó, un colibrí que se posó en la ventana del juzgado, me confirmó que Manuel finalmente descansaba en paz sabiendo que ahora estamos realmente a salvo. Han pasado 6 meses desde aquel octubre de 2026 y la casa de Francisco Sosa ha recuperado su luz con la presencia constante de Adriana. Ahora, el taller de Manuel se ha transformado en la sede de la Fundación Legado, un espacio donde jóvenes aprenden ingeniería mientras las azaleas rojas del patio florecen con una intensidad renovada. Cada mañana preparo el té de canela, pero ahora comparto la mesa con mi hija, reparando los años de silencio que la codicia de Diego nos impuso injustamente. Visité la tumba de Manuel el domingo pasado para decirle que su previsión nos salvó y que la herida de mi alma finalmente ha cerrado por completo hoy. A ti que me escuchas hoy, te pido que nunca ignores esa pequeña voz que te advierte sobre la ambición desmedida, incluso si viene de tu propia sangre. Como dice el proverbio bíblico, nada hay oculto que no haya de ser descubierto, y la justicia divina siempre encuentra su camino a través de la verdad. Mi error fue amar con una ceguera que casi me cuesta la libertad, pero la previsión sagrada de Manuel nos recordó que el amor verdadero siempre protege el futuro. Por favor, comenta si has vivido algo similar, comparte este video y suscríbete para apoyarnos. Este relato es una dramatización con elementos ficcionalizados para proteger la privacidad de las personas involucradas.